Queremos saber en vivo, a ver cuánto por ciento de copia es, cómo funciona Turnitin, todo eso lo estamos haciendo en vivo, ¿sí? No se olviden de suscribir para agradecerle y por supuesto también seguir haciendo más de este tipo de trabajos. Entonces vamos a nuestras diapositivas mientras Turnitin hace lo suyo, ¿no? Son algo de 400 hojas, está escaneando, ¿no? Y está revisando, está confrontando con el resto de las plataformas. ¿Ya? A ver, vamos a las diapositivas y también vamos explicando parte de esa nota de prensa que han publicado y también nosotros vamos visualizando y revisando si realmente es plagio y copia. Y cuando hemos terminado, esperemos que también Turnitin haya terminado de revisar y con todo lo que hemos manifestado vamos a emitir una opinión. Cuando nosotros hablamos de plagio, significa, ¿no?, que es apoderarse, ¿ya? Como están viendo, ¿no? Está haciendo un hurto, ¿no? Es apoderarse de todos o algunos de los elementos originales contenidos en una obra de otro autor, presentándolos como propios. En estos tiempos, y la imagen que nosotros hemos puesto, que están visualizando por aquí, es que con el avance de la tecnología, entonces hacer, ¿no?, un control C, un control V es súper sencillo, ¿no? Antes pues escribíamos textos, ¿ya? Y entonces para hacer un trabajo de investigación, ¿no?, a través de ese determinado texto, ¿ya? Entonces tenías que leer y luego nuevamente redactar, ¿no? Entonces era un poco más complejo porque tenías que escribirlo, ¿no? Pero ahora vas a una página web, ahí un control C hacemos y luego de eso pegamos, ¿no? Y entonces aquí estamos revisando qué significa plagio. Indica que plagio es apoderarse de todos o algunos de los elementos originales contenidos en la obra de otro autor y esta le estás presentando como si fuera tuyo, ¿ya? Hay un término que estamos hablando que es plagio. Ahora vayamos a similitud, ¿sí? Algunos en similitud es el término que habla Turnitin, ¿sí? Es el término que habla, pero nosotros hablamos fuera de similitud, hablamos, ¿no?, si es plagio o copia, ¿no? Entonces, pero en Turnitin se habla de similitud. ¿Pero qué es similitud? La similitud es la semejanza entre un texto u otro de cualquier fuente de información. Eso indica la similitud. Entonces la pregunta, ¿no?, ¿cuándo se considera similitud y cuándo se considera plagio? Entonces aquí hay algunas características que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, dice, ¿no?, se considera similitud, dice, las citas textuales, la estructura del documento, título, subtítulo, etcétera, los textos comunes y otros que nos expresan una idea o también indica argumento. Por otra parte, se considera plagio, indica que en este caso no se menciona el autor o en la cita textual. También indica que no se menciona el autor en el parafraseo, copio información, parafraseado en autor y no le ha citado. Entonces hay dos términos que estamos manejando. Por una parte estamos manejando la similitud y por la otra parte plagio. Hemos dicho la similitud, ¿no?, son por ejemplo las citas textuales, la estructura del documento, los textos comunes y también otros que no expresan una idea o argumento. A eso se le considera similitud. Y por otra parte se considera plagio, no se menciona el autor en la cita textual, no se menciona el autor en el parafraseo y también la copia de información parafraseada también se considera como plagio. Vayamos entonces a la siguiente diapositiva, ¿no?, para saber a ver qué instrumentos necesito para identificar el plagio, porque pues podemos agarrar un trabajo de investigación, ¿sí? Podemos revisarlo, ¿no?, como jurado, pero ¿cómo sé, ¿no?,
qué es plagio o copia, pues hay bastante información, ¿no? Hay bastantes textos, y si como jurado no hemos revisado todos esos textos, entonces pues nos puede sorprender, en este caso, el estudiante, el maestrista, el bachiller o el doctorando, ¿no? Entonces nos pueden sorprender. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, no? Necesito algo que me apoye para identificar si tiene plagio o copia. Y entonces de ahí que aparece este programa, ¿ya? Para eliminar, ¿no? Ese control C y ese control V, porque en la era digital la violación de derechos de autor se ha vuelto habitual. Basta con aplicar la técnica de copiar, pegar para incurrir en un error, y la mayoría de las instituciones educativas considera el plagio una falta grave que puede ser sancionada no solo con la desaprobación de la materia, sino también con la suspensión e incluso la expulsión del alumno implicado. Entonces podemos llegar hasta ahí si existe una probabilidad de que se pueda cumplir con el objetivo, ¿no? Pero también es importante que se debe implementar pues en la vida real, en la cotidianidad, ¿no? De que debemos empezar a reconocer a los autores, ¿no? Tenemos que citar ese trabajo, no podemos apropiarnos ilícitamente. Pero vayamos a ver qué programas son los que tenemos en el mercado, porque como hemos manifestado, necesitamos un instrumento para identificar si es plagio o copia, ya que nosotros mismos, como seres humanos, no podemos identificar al 100%, ¿no? Entonces estamos buscando un instrumento que nos va a apoyar a identificar si es plagio o copia. Y entonces, de ahí viene, ¿no? Estos programas que actualmente existen. No solamente existe un programa, ¿ya? No solamente es Turnitin, ¿no? Entonces existen bastantes programas. Por ejemplo, aparte del Turnitin está Plagiarisma, ¿ya? .net, ¿no? Es una plataforma en donde nosotros, si hacemos un pago, podemos hacer revisión de nuestro trabajo de investigación. También existe el programa Viper, el PaperRater, el BriteCheck. El BriteCheck actualmente ya no está en funcionamiento, era, ¿no?, de la familia de Turnitin, pero esto era para algunas revisiones externas. Pero ahora ya no existe esta plataforma, se ha unido con Turnitin. Ya está el Crosschecks, ¿no?, el Arcuns, el Plagiarisma, ¿no?, también está Copionic, Plagium, Forus. Son bastantes entonces las plataformas que tenemos en el mercado. Un momentito, vamos a revisar si ya terminó de cargar. Vamos a actualizar. Estamos revisando, aún está revisando Turnitin, como estaban viendo. Entonces continuamos revisando, ¿ya? Entonces estos son algunos aplicativos, algunas herramientas que evitan el control C y control V, ¿no? Son algunos instrumentos para identificar la copia.